vamos a darle un poquito rápido para que también cumplamos, digamos, como área o materia que esté alimentando el trabajo que ustedes tienen de ABP. Entonces, tenemos que avanzar, avanzar, avanzar. Y creo que vamos muy a tono también con el profe Arias. Entonces, vamos a continuar. Bueno, dudas, preguntas. No sé si quieran preguntar algo, alguna observación acerca de la clase, acerca del desarrollo de la asignatura. Cuando no responden, no sé si es que no me escuchan. ¿Me escuchan todos? Sí, señor. Sí, profe. Que subió listo aquí. Bueno, habíamos quedado entonces en la última diapositiva en donde hablamos del maíz y quiero recordarla porque me parece que es importante. Hemos hablado del maíz como el ingrediente más importante de la dieta, no el único desde luego, aunque ha sido el único ingrediente o ha tenido una mayor participación cuando hablar de campo se trata. Nuestros abuelos, nuestros antepasados, era maíz para las gallinas, algo para las arepas, pero otro tipo de maíz. Mm, pero pues con el desarrollo genético, el desarrollo de la industria consiste en otra cosa. Entonces ya vinieron otro tipo de ingredientes y desde luego que la explotación o el aprovechamiento comercial de las aves y la necesidad de la humanidad pues nos ha llevado ya a hacinar animales, a tenerlos más restringidos, pero asimismo ofrecerle una mayor variedad en la dieta para que se exprese ese potencial genético que se tiene. Entonces, los factores que afectan la calidad nutricional del maíz, desde luego la disposición, eso tiene que ver, mm, desde luego, cuando en las épocas de escasez, las épocas en donde hay mucho maíz en el mundo, entonces ya vemos que Colombia es un gran importador de maíz, un pobre productor, así las expectativas de crecimiento de siembra sean buenas, pero pues estamos lejos, estamos en la cola del mundo dentro de los productores de maíz. El maíz pues como grano, está expuesto desde luego a plagas, etcétera, condiciones ambientales un poco agrestes o muchas veces son muy agrestes. Eso lo hace sensible. Los requerimientos y el punto 3 y 4 de la diapositiva precisamente hace referencia a ese momento en donde se coge el maíz, es decir, cuando se cosecha. Entonces, saber en qué momento es supremamente importante, porque, por ejemplo, un maíz inmaduro tiene bastante humedad. Entonces, cuando yo lo cojo muy maduro, tengo un producto muy húmedo, pues eso me exige a llevarlo a unas condiciones de secado que me permitan aprovechar el grano. ¿Cuándo? Precisamente por hacer ese tipo de secados, por bajar humedades que me llamen microorganismos, en donde hay agua hay microorganismos, entonces
puede ocurrir algo que se llama la caramelización, que es esa sobre el sometimiento excesivo al calor. El grano se pone de un color precisamente amarillo quemado, un color caramelo, como le queramos decir, un olor característico, y va en detrimento, desde luego, de la biodisponibilidad o la disponibilidad de los animales, por ejemplo, de lisina, que ya vimos que es un aminoácido esencial, ¿no? Cuando tenemos mucho producto en el mundo, o en el país, o en la bodega, o en las plantas de procesamiento, de fabricación, es delicadísimo el tema de las micotoxinas, es decir, toxinas producidas por hongos. Supongo que hace parte de su práctica eh, o de sus clases de toxicología, en donde van a ir conociendo esas propiedades, o en la misma microbiología van a ir conociendo esas nefastas consecuencias de los eh, cultivos de toxinas, llamadas micotoxinas, en ese tipo de granos que llevan un almacenamiento excesivo. Muy bien, ese era para cerrar el tema del maíz, clave, importante, pero no es solamente maíz. Entonces seguimos con el trigo. Es la principal fuente de energía en muchos países, como nosotros, en donde es una herramienta importante cuando el maíz viene de no muy buena calidad, o cuando no tenemos el suficiente inventario en nuestras plantas. En el mundo se conocen variedades de primavera y de verano. Hay trigos blancos que le llaman los suaves, trigos rojos que le llaman los duros, es dependiendo entonces de la época del año o el clima que tenemos, que se tengan en los respectivos países. Los trigos duros son esos trigos que tienen una mayor cantidad de proteína ligada al almidón, y tienen una mayor cantidad de lisina. Esos trigos se usan para la elaboración del pan. Recuerden que el pan hoy en día está muy debatido. Ojalá ustedes sean críticos de lo que les he dicho, que que la tecnología o las redes sociales no es del todo tan malo. Lo que pasa es que hay que hacer un muy buen filtro, pero es evidente los movimientos que se están gestando, que se han venido gestando en contra del consumo del pan, ¿no? Yo soy una persona supremamente panera, o fui panera hasta al menos hace, no sé, como un año y medio, o algo menos, porque me puse a leer y no pude, cuando el mundo me está diciendo una cosa y yo voy en contra, pues también tengo que parar y escuchar el mundo y evaluar. Entonces, viendo algunas experiencias, viendo literatura, pues le bajé el consumo del pan. Hoy en día no le jalo mucho al pan. Desde luego, si estoy en una granja en donde me ofrecen pan, pues me como uno, pero antes me comía ya tres. Entonces, por puro detalle con las personas que nos ofrecen alimento en las granjas o en el campo, pues lo hago, pero no es un alimento que digamos, o es un alimento que está perdiendo bastante eh, fuerza en las personas que realmente hacen énfasis en su alimentación y se lo proponen, ¿no? Entonces, el trigo y sus factores que se llaman factores antinutricionales, que limitan el consumo en el campo en la alimentación humana, ¿no? Aquí vemos nuevamente el salvado, donde están que corresponde a la fibra, vitaminas, algunas trazas de minerales. En el endospermo, donde están los carbohidratos, la proteína ligada a esos carbohidratos, algo de vitamina B, algo de vitamina B, y el germen, donde sigue habiendo vitaminas, la vitamina E, trazas de minerales, los antioxidantes
y esos ácidos grasos también saludables o los llamamos saludables, que enriquecen entonces la dieta. Por tanto, el trigo es un ingrediente completo. Tiene sí unos factores antinutricionales que los vamos a ver, pero es una muy buena herramienta en nuestras dietas. Entonces hablamos de los trigos blandos. Se usan únicamente para la elaboración de tortas y galletas. El que llamamos el trigo duro, que es un trigo es una variedad de alta pureza, con la cual se hacen las pastas, igualmente las pastas, y le preguntaba, en estos días le pregunté a mi señora, que es la que manda en el tema de la cocina fuertemente, ella es veterinaria, pero se dedicó a otra vaina, eh, y debate mucho el tema de las pastas. Yo le digo, bueno, ¿cuándo nos haces unas pastillas bien ricas o pues las puedo comprar, yo las hago? Entonces comienza a echarme y me recuerda el cuento del trigo y otras cosas, entonces, ay, qué pereza, pero bueno, todo sea por la salud. Bueno, la dureza la adquiere por la unión de almidón y proteína, que es lo que hemos hablado ya. El nivel de la proteína está de 10 a un 18%. El trigo dañado por hielo o germinado está disponible para la alimentación animal. El trigo de primera línea, de primera calidad, pues de luego que para el consumo humano. Los animales, como son esas maquinitas que el universo nos da, pues aprovechan esa, ese trigo que está pasado o que ya realmente no es de primera línea, de primera calidad, entonces es aprovechado por nuestras aves y algunos otros animales, pero bueno, este es el caso de las aves. El frío afecta la síntesis de almidón y los granos son pequeños y deformes. El trigo dañado, pues es definitivamente cuando la relación directa entre el peso y la energía esté afectada la relación entre peso y la energía metabolizable. Entonces, no estoy teniendo, y lo que hablábamos que día, una buena conversión, ¿cierto? En donde la relación directa entre el peso y la energía metabolizable no va a tono con las ganancias de peso. El trigo germinado antes de ser cosechado reduce su energía metabolizable en un 3 o un 5%, de ahí al momento fin en donde se coseche. No se esperarían problemas con trigos secados hasta un 14 o 15% de humedad. Entonces, nos da un margencito para el almacenamiento, para el aprovechamiento. El trigo afectado por hongos fitopatógenos, ya lo hablamos, estarían disminuido en un 25% de la energía metabolizable, en lo que llamamos el trigo oxidado. Nuevamente importante, esos tiempos de cosecha y de uso y desde luego almacenamiento, porque miren cómo disminuye en un 25% ese aprovechamiento de energía metabolizable. El trigo tiene más proteína que el maíz, pero menos energía. El trigo, ojo a esto, el trigo más proteína que el maíz, pero menos energía. Bueno, en donde los niveles están por encima del 30% bueno, es un ejemplo que el 30% de la dieta llevan a problemas digestivos en aves jóvenes. Por eso hay que tener cuidado con el uso excesivo del trigo. Contiene de un 5 a 8% de pentanos que están asociados con la viscosidad del alimento, ¿no? Que reducen la digestibilidad total de la dieta, generando heces húmedas. Principalmente, o el representante de esos pentanos, son arabinoxilanos, principalmente. El trigo tiene esa propiedad que genera una gran viscosidad, lo que reduce la digestibilidad en la dieta. Entonces, esas son de las cosas
que hay que tener presentes como factores antinutricionales, la presencia de esos pentanos. ¿Cuál es el ejemplo de ese pentano? Los arabinoxilanos. Las aves no producen una cantidad adecuada de xilanasas. Si las aves produjeran una cantidad adecuada de xilanasas, pues desdoblarían sin problema estos compuestos, estos pentanos. Pero si no las tienen, son deficitarias las aves, principalmente aves jóvenes, pues tenemos inconvenientes, tenemos problemas. Se reduce un 10 o un 15% la energía metabolizable a raíz de la presentación de este tipo de pentanos. Y siempre pensemos en las aves menores de 10 días. Es decir, en la medida que tengamos trigo, buena fuente, pero si nos excedemos podemos causar este tipo de inconvenientes, ¿no? El trigo también contiene inhibidores de la enzima amilasa, por tanto tampoco no son tan fáciles de digerir. Se cree que son proteínas albuminoides presentes principalmente en el almidón. Inhibidores pueden ser destruidos con bajas temperaturas de la peletización. Entonces, a lo largo del proceso, ya vimos una partecita de lo que es cosecha, cuando estamos en el cultivo, pero también en el procesamiento podemos tener inconvenientes. Por eso debe ir el trigo a una muy buena temperatura en la peletización, o sea, en la formación de ese pellet, de esa partícula que ustedes ven en un bulto, ese tipo de presentación en que viene el alimento concentrado, tanto para vacas, para cerdos. Ese pellet, esa pepita, por decirlo así coloquialmente, es importante porque ella fue sometida a unas temperaturas X, ¿sí? Cada una tiene una temperatura y las máquinas tienen unas temperaturas, pero hay que tener cuidado porque ahí se desdoblan o no algunos procesos enzimáticos. Contiene muy bajos niveles de biotina comparado con el del maíz, detección de bajos niveles en el hígado de los pollitos, suplementación necesaria con biotina sintética. Entonces, la demostración que el trigo como alternativa, desde luego, pero eso ya entra a ser parte de esas formulaciones que ustedes van a hacer y aprenderán en este curso y en el siguiente curso acerca de la formulación de esos nutrientes para darle un equilibrio correcto a la dieta. Se han descrito o se le atribuye al trigo algo que se denomina la enteritis necrótica. La enteritis como inflamación de la mucosa intestinal necrótica en donde hay muerte celular. La muerte celular, o sea, la necrosis, puede ser de tipo agudo, de tipo crónico, y esa enteritis permanente, todo el tiempo esa mucosa está recibiendo esos factores, pues el cuerpo monta una respuesta inmune en ese intestino y todo el tiempo está trabajando. Entonces, eso lleva a un agotamiento metabólico por el sistema inmune, lleva a todo lo que tiene que ver con la inflamación, que lo conocerán o lo están conociendo en su fisiología. La inflamación trae muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas cuando es de manera crónica. Y asimismo, hacemos la proliferación de bacterias indeseadas, en el caso de pollo engorde o a la larga en cualquiera de las aves. Y es más crítico cuando hay un exceso en la molienda del trigo. Por eso nos dice autores que es más severo en trigo finamente molido. Ese exceso o esa pulverización, digámoslo así, permítanme decirlo así, esa pulverización del trigo, esa presentación física puede llegar a una impactación en el pico. Entonces hay algunos animales, a veces los vemos por ahí, que se vuelve, por decirlo así, como una melcocha. Entonces eso es lo que trae una molienda fina, porque el trigo tiene esa
posibilidad, esa facultad física de ser pegajoso, ¿no? Y pues cuando yo tengo un animal con el pico pegajoso, incómodo, pues me va a reducir el consumo, no es atractivo, no es palatable. ¿Mm? Entonces, ese exceso de material pegajoso, donde siempre, donde lleva también en parte la inflamación, pues nos va a llegar a un aumento en la cavidad bucal del ave. Y donde hay humedad hay hongo. Entonces, nos va a afectar también la condición sanitaria de las aves y el aprovechamiento mismo de los nutrientes. El trigo mejora la durabilidad del pellet, que ya les dije, ya les recordé que era el pellet, en el caso del pollo engorde. Los trigos duros mejoran el horneado y la compactación de los granos. La adición del 25% de trigo en dietas mejora la durabilidad del pene y reemplazaría el uso de aglutinantes. Los aglutinantes no es el momento, y además no soy el más experto, pero son esa serie de elementos, de ingredientes que dan dureza, permiten que haya cohesión de las partículas que componen un pellet. Entonces, el trigo ayuda a eso, porque ya sabemos que el trigo es, hagan de cuenta como algo melcochudito, ¿no? Genera esa baba que hace que también ayude en la compactación del pellet. Sirve para consumo de grano entero, pero debe ser en aves mayores de 10 a 14 días. El grano entero para aves en zonas productoras sirve como materia prima fácil de suministrar a aves de corral, adicionando algunas vitaminas y minerales. Entonces, si ustedes están cerca de un gran cultivo de trigo, pues confíen en él, dense cuenta de las condiciones y puede ser una buena fuente de proteína y de energía. Acuérdense que el trigo nos está dando menos energía que el maíz, pero un poquito más de proteína. Bueno, eh, como es un elemento, es un ingrediente tan delicado de manejar, por lo que hemos visto, los factores antinutricionales, que los porcentajes que nos excedamos y tal, las temperaturas de la elaboración, que la cosecha, pues esa misma complejidad nutriente nos podríamos ver favorecidos eh, porque lleva un estímulo permanente en el intestino, en la molleja, en el estómago. Eh, entonces, en cierta forma, hay un incremento de ácido clorhídrico y se habla que eso ayuda en la control de coccidia, es decir, de parásitos intestinales. Entonces, el trigo genera una gran actividad intestinal, llevando a un aumento en los ácidos gástricos, en los jugos gástricos. Entonces, ese ácido favorece la, el no crecimiento de parásitos intestinales. Más adelante van a ver qué es la coccidia, los tipos de coccidia, el tipo de daño que causa, en dónde es que actúa cada una de las coccidias, pero más adelante. Muy bien, ahora hablemos de la avena. La avena es de climas fríos y húmedos, principalmente. Estas son las zonas de cultivo. Es el 1.5% del total de cereales del mundo. La mayor cantidad de producción de producción, de cosecha, se va para la alimentación animal. La cascarilla, o sea, la envoltura del grano, pesa que un 20% de ese grano. Por tanto, tiene un alto contenido de fibra y bajo contenido energético. Entonces, para ponerlo en un ejemplo aterrizado, recordemos entonces que cuando hay personas que sufren de estreñimiento, ¿qué les sugieren? Fibra. Y una de esas es la avena. Entonces le dicen,
tome avena, no en leche, use leches vegetales o use simplemente avena en agua, déjela un día para otro y ahí tomándose o comiéndose esa avena o esos compotas de avena, pues significa que yo le estoy aportando un alto contenido de fibra, que tiene unas repercusiones desde luego, pero cumple con una función de motilidad y regulación de la flora microbiana. Tiene un muy buen perfil de los aminoácidos, entonces cuando ustedes, futuros nutricionistas, estén haciendo las formulaciones, hay que contemplar y tener en cuenta esos aminoácidos de la avena. Hay variaciones en los niveles de proteínas según su cultivo. La predicción del valor energético se basa en su contenido de fibra cruda, la cual está correlacionado negativamente con la energía metabolizable. Aquí están los principales ácidos grasos que nos aporta la avena, el ácido oleico, linoleico y el palmítico. Ese palmítico tiene una particularidad que es lo que le da lo que se conoce como la grasa dura en la canal, ¿no? Entonces ayuda, es esa grasa intermuscular que se mete entre fibra y fibra muscular, dándole la palatabilidad y algunas condiciones organolépticas a la carne. Está compuesta de un 3 a un 7% por beta-glucanos. También es un ingrediente que muy viscoso, entonces esa viscosidad de lo que facilita, favorece eh, los movimientos intestinales y ese contenido intestinal, ¿no? Y favorece desde luego la motilidad para la excreción de las heces. Se requiere la suplementación con beta-glucanasa. Ojo, hay para contrarrestar algunos contraindicaciones que tenga este ingrediente, la suplementación con beta-glucanasa se hace importantísima. Una alternativa que se usaba con mucha frecuencia, hoy en día se usa ya con menos, es precisamente el uso de neomicina. La neomicina es un antibiótico. Entonces, los animales, cuando se veía alguna necesidad de aumentar la concentración de avena en la ración, pues se aplicaba un antibiótico. Se mezclaba un antibiótico con los demás ingredientes llamado neomicina, que es un antibiótico de acción local, es muy poco lo que se absorbe en sangre. Entonces, para contrarrestar precisamente los efectos negativos de la avena, se da la neomicina porque favorece precisamente un imbalance del tipo y la clase, la cantidad de flora y fauna intestinal. Las avenas desnudas hablan ya entonces de un 17% de proteína, 0.6 de lisina, un 1% entre metionina y lisina, haciendo la sumatoria de las dos, y una energía metabolizable de 3.200 kilocalorías por kilo es lo que aporta. Entonces, el trigo y la avena son ingredientes con ciertas similitudes. Hablemos de la cebada. Niveles de proteína y energía intermedios entre la avena y el trigo, o sea, están parejos. La proteína es del 11 al 16. Esos igualmente tienen un 4 a un 9% de beta-glucanos. En estación seca del 12 al 15, cuando el ingrediente se encuentra en condiciones de pronto de calor,
Y con el tema de la cebada, hay que tener en cuenta que la cebada, como factor antinutricional, para resaltar, es que tiene inhibidores de la tripsina. ¿Mm? Es, pues, es indeseado absolutamente, porque acuérdense que los beta-glucanos hacen que las aves no lo digieren, aumenta la viscosidad del contenido intestinal, disminuye el contacto con las enzimas digestivas, nada más ni nada menos. Eso hacen los beta-glucanos de la cebada y de la avena. Afecta el transporte y absorción de los nutrientes, pues si no hay un adecuado desdoblamiento o actividad enzimática, pues no va a haber absorción de los nutrientes. La motilidad alterada y la disposición de los nutrientes, pues sí hemos dicho que aquí que favorece, pero cuando hay un aumento en la concentración de este ingrediente en la dieta, pues va a ser de una motilidad supremamente aumentada, supremamente acelerada. Entonces no vamos a tener o vamos a tener un tránsito rápido del alimento a lo largo del tracto gastrointestinal, en donde no va a ser la misma disposición o biodisposición de esos nutrientes. Por eso, para contrarrestar este factor antinutricional como los beta-glucanos, necesitamos entonces adicionar enzimas que se consiguen comercialmente hoy en día, son costosas, pero se consiguen desde luego enzima beta-glucanasa. Si yo adiciono en la dieta una beta-glucanasa, pues me va a ayudar para la resolución de mi problema. Bueno, otro de los grandes componentes de la dieta, el sorgo, se conoce entonces como el milo y o el maíz kafir. Es igual, tiene unos nutrientes muy parecidos a los del maíz, sin embargo es el maíz el que más energía aporta. El sorgo no es un alimento, no es un ingrediente rico en betacarotenos, ni ayuda en la pigmentación ni de la piel, ni de las vísceras, ni de las grasas. Entonces, pues, si nosotros somos productores de pollo blanco, pues no vamos a tener problema, pero si soy productor del popular pollo campesino o mal llamado campesino, pues sí voy a tener inconvenientes, porque el sorgo no me va a dar una coloración eh, ni de la piel, ni el tejido adiposo. El sorgo tiene, el almidón está íntimamente ligado a la proteína, en donde por eso es de la menor digestibilidad sin el respectivo tratamiento térmico. Entonces este sorgo, y eso es, por eso yo les he dicho que eh, a veces lo cosechamos bien, lo almacenamos bien, pero lo procesamos mal, entonces perdemos el año. Aquí hago un paréntesis y les debo decir que cada planta de concentrado, antes de que el vehículo sea descargado de la manera que sea, se ha descargado, eh, se han tomado previamente muestras. Entonces, llega la mula, llega el camión, llega el doble troque, se toman muestras, el nutricionista y su laboratorio y su grupo las procesan, revisan, chequean proteínas, chequean hongos. Hay una máquina hoy en día no me acuerdo el nombre y lo voy a traer en algún momento. Hay una máquina que está sobre el orden de los 400, 500 millones de pesos. Eh, mm, y esa máquina revisa absolutamente todo y se demora no más de 25, 20 minutos evaluando esas muestras. Entonces, de primerazo uno dicen, pero son 500 millones en una máquina. Sí, pero cuánto me vale tener un error en mi materia prima que yo reciba de mala calidad? ¿Cuántas toneladas voy a tener, voy a procesar mal?
de cuánto va a ser el detrimento de la ganancia de peso de los animales de pollo engorde o la lesión que van a tener mis ponedoras en su intestino haciendo que la producción baje o haciendo que el huevo no sea de la mejor calidad. Entonces, toda muestra, toda materia prima que llegue a una planta de alimentos seria, se hacen chequeos y pruebas del laboratorio. Las que no cuentan con ese aparato tan costoso de última tecnología, pues tienen que el carro esperarse entonces mediodía, 6 horas, 10 horas, hasta que salga un resultado de laboratorio. Bueno, pero todavía hay empresas grandes que no han decidido tomar hacer esa inversión, entonces las pruebas son un poco demoradas. Si la comparamos con 20 o con media hora de esta máquina nueva, no es el nombre. Bueno, el sorgo tiene otro factor antinutricional que son los taninos, que son esos que se ligan a las proteínas, o sea, no permiten que sean biodisponibles, haciendo que haya una reducción del crecimiento, problemas óseos, se encuentran ubicados en la cobertura más externa de la semilla y en la capa por debajo de esta, lo que se conoce como la testa. Entonces, el sorgo tiene este chicharro, tiene este problema, los taninos. Entonces, no todo es color de rosa. Los taninos pueden ser inactivados o se tratan mediante el calor en húmedo. Entonces, eso es tiempo, eso es dinero, eso es atención en el proceso. Hacer un muy buen secado es costoso. Hay tratamientos que se pueden hacer para estos taninos con ácido propiónico, una solución en agua, y polietilenglicol. Entonces, hay una solución, pero es costoso. Implica una mano de obra, un espacio, indica un recipiente. Es decir, se va complicando la cosa, entonces, pero el sorgo, con tal de que sea aprovechado, pues se hace todo esto. En aves se corregiría el problema óseo aumentando 0.8% de los niveles de fósforo disponible en dietas de aves jóvenes. Entonces, claro que hay problema, claro que está la solución. ¿Qué me sirve? ¿Con qué me quedo? ¿Cuánto me vale? El centeno es poco usado en la agricultura. Este también tiene problemas para la disposición de las proteínas. Son inhibidores de proteasas, contiene inhibidores de proteasas. El tratamiento se hace con agua y peletización y suplementación con antibióticos que mejora el crecimiento de los pollos. Entonces, esto es lo que tenemos hoy en día. No se asusten, no estigmaticemos tampoco a la industria ni a las plantas de concentrado, pero ahí es en donde debemos ser muy finos y nuestros colegas, los nutricionistas, son enteramente finos en sus formulaciones. ¿Por qué? Porque hay una palabra que tiende y tiene que salir de nuestro vocablo y es el uso de los antibióticos, que es tan controvertido por estos días o ya desde hace algunos años, cada vez con más fuerza. Entonces está el movimiento antibióticos, por decirlo así. Ejemplos de el desarrollo bacterial de resistencia, pues es el pan de todos los días, y los nuevos mecanismos cada vez mejor estudiados de precisamente esa resistencia bacteriana. Pero claro, si usamos materias primas de lo que sea como sea, pues tenemos que también tomar una contra, ¿no? Y la contra en este caso son húmedas y pegajosas, simulan entonces, evidencian entonces la presencia de pectina, arabinosilanos presentes en las paredes del endospermo. Ahí está. Otro chicharrón que tendría el centeno, esa viscosidad que nos da entonces
los arabinosilanos presentes en él. El triticale es un cereal que no es natural, es el entrecruzamiento del trigo con el centeno. Triticale, entrecruzamiento trigo con el centeno. Se cultiva en áreas especiales. En Colombia es muy poco, yo diría que casi cero, pero sí lo importamos. El nivel de proteína es de 11 al 20%. Tiene un mejor perfil de aminoácidos y energía metabolizable del centeno, prácticamente igual al trigo, pero contiene fitasas. ¿Qué mejoraría entonces la disposición del fósforo? Pero entonces hay que tener presente este tipo de ingredientes, hay que mirar qué tan disponible es en el mercado y para qué lo necesito, ¿no? Seguramente si tiene fitasas que me lleva a una mejor disposición del fósforo, entonces, bueno, de pronto para las ponedoras me puede ayudar, ¿no? Desde luego que el pollo necesita para la fijación de su hueso, pero en la ponedora tiene que ver el hueso y el aporte necesario, el balance con el calcio que va a ser la estructura de la cáscara del huevo, ¿no? El arroz, pues desde luego para consumo humano es lo que tenemos. El mundo siembra arroz, está deficitario en arroz en muchos países del mundo. Y ustedes saben que un cultivo de arroz demanda una gran extensión de tierra, demanda una gran cantidad de agua. Entonces, pues los privilegiados de este cereal es lo humano, ¿no? Sin embargo, lo que queda, el afrecho, cultivos que se dañan por cualquier situación, vienen para alimentación animal. No es lo mejor, tiene un 7.8% de proteína cruda, de 2.600 a 2.700 kilocalorías, y los altos niveles de tripsina que pueda tener el arroz, ¿m? Cuando yo someto en la elaboración a altas temperaturas en la pelletizadora, eh, podrían ser destruidos o es destruida esta enzima o estos niveles de esta enzima. Entonces, se convierte nuevamente el procesamiento en un punto crítico para el aprovechamiento de los ingredientes. Aquí tenemos el arroz y la anatomía precisamente del arroz. En la cáscara, muy debajito de la cáscara está lo que llamamos el salvado del arroz, el endospermo, es el fruto, el que nos comemos con el germen, ¿no? Entonces, de la parte derecha está una máquina donde se quita esa cáscara del arroz. La cáscara del arroz es empleada, la comúnmente conocida como la cascarilla para la cama de nuestras aves, las que están en piso, pues para el pollo engorde, para las reproductoras, ya sean reproductoras livianas o reproductoras pesadas. Entonces se usa esa cascarilla de arroz. Hay un porcentaje mínimo de inclusión en las dietas de esa cascarilla de arroz. Es muy poco lo que se usa, pero se usa. Dentro de los subproductos del trigo, del importante trigo, es un material de desecho que no es comestible. Hemos hablado aquí que la harina de trigo para hacer alimentos para consumo humano. Está el salvado, que es aprovechar el trigo entonces, que consiste en la parte externa de la cutícula, que corresponde a la fibra.
Y el salvado y germen son el resultado de la obtención de la harina para humanos y se denomina mogolla o afrecho de trigo. Bueno, es la popular mogolla de trigo conocida. El salvado del trigo. El salvado del trigo es un ingrediente que nos aporta entonces en la dieta una muy buena cantidad de fibra. Es un ingrediente liviano, baja densidad, bajo nivel de energía metabolizable, alta proteína. Ya vimos que el trigo es muy buena fuente de proteína. Tiene un adecuado balance de aminoácidos. Y en cuanto a su uso, se quiere limitar el crecimiento y consumo físico de alimento, no es conveniente. Entonces, ese trigo ya vimos que es muy álgida, muy exigente en su elaboración, eh, con más volumen que peso, ¿sí? Porque ya vimos que es baja densidad, mucha fibra, no es muy pesado. Entonces, mover el salvado de trigo de un país a otro o una carretera a otra, pues es más volumen que peso. Entonces, a veces es un poco costoso ese transporte porque es más volumen que peso. La mogolla, que consiste en el salvado y el germen, ¿sí? El salvado es esa partecita eh, externa, ¿no? Y la mogolla, recuerden que la mogolla es el salvado y el germen. ¿Mm? La mogolla se conoce como harinilla de trigo, varía según el tipo de trigo que sea, la composición es muy variable. Niveles por encima del 5% significa que se trata de residuos de salvado y de bajo valor energético. Principalmente entonces es fibra, ¿no? Contiene más proteína que el trigo, pero el 20% menos de energía. Entonces, vemos un aprovechamiento del trigo eh, y algunos de sus subproductos que nos trae algunas bondades. Y el afrecho del trigo proviene de la limpieza y clasificación del trigo destinado para el consumo humano. Entonces, por eso nuestros pollos y nuestras gallinas son máquinas para aprovechar este tipo de actividades, de elementos de desecho, ¿no? Ellos convierten esa vaina en proteína. Por eso debemos ser unos enamorados de las aves, que aprovechan cuanto desperdicio vegetal haya, ellos lo podrían estar aprovechando. Esta barbura también contiene granos partidos y rotos, avena silvestre, trigo sarraceno y otras semillas de malezas, además de otros contaminantes orgánicos. Pueden ser incluidas en dietas de pollo engorde y ponedor hasta un 40%. En pollos debe ser limitada por contaminar la canal al sacrificio por presencia de semillas en el intestino con previa ruptura del intestino. Pues claro, como es un afrecho, son las barraduras, es lo último que queda del aprovechamiento en la cosecha, entonces puede haber semillas de otros cereales, semillas de algunas otras cosas. Yo he encontrado, yo comencé a ver en algún momento unas pepitas en el alimento alguna vez que se me hacían raras. Y entonces le pregunté a un trabajador que yo sabía que era cultivador y a ver qué sabía, si de pronto era algo raro. Y efectivamente me dijo sí. Y eso se dio cuando comenzamos a probar una comida nueva, un tipo de presentación nueva en la empresa, pues preciso. Ahí van ese tipo de malezas. Y él me dijo, mire, esa semilla corresponde a una maleza tal que en ese momento se me olvidó, ¿saben? Un trabajador que se llama César Pisco, que es un cultivador, cultiva todo. Me dijo, sí, esa semilla es tal cosa y se me olvidó. O sea, entonces yo viví en carne propia este tipo de detalles por los nutricionistas hechas mano de lo que puedan, de lo que tengan y lo que tengan en el bolsillo principalmente. Subproductos del trigo, subproductos del arroz,
es el resultado del descascarillado, que ya lo vimos, y limpieza del arroz integral para consumo humano. Son los subproductos más usados a nivel mundial. 50 millones de toneladas al año. Entonces está el salvado del arroz, que es el 30% de la pulidora, que tiene un alto contenido de grasa y bajo en fibra. El 70% del salvado propiamente dicho, que es bajo en grasa y alto contenido en fibra, es la inversa de la pulidura. Rico en aceites de un 6 a un 10%. Sufriría entonces una rancidez oxidativa, por eso les digo, ojo con los tratamientos térmicos, los procesos que se llevan a cabo en las plantas de procesamiento o elaboración, mejor. Pueden ser estabilizadas este tipo de aceites con etoxiquín, disminuye la producción de ácidos grasos libres. Entonces, pero entonces es ofrecer un ingrediente, pero saber qué va a pasar y adicionarle eventualmente la contra, digámosle así, a esa dieta, ¿no? Entonces, resulta siendo a veces más las contras o las cuestiones sintéticas que el mismo pienso, ¿no? Entonces, para que tengamos un estudio muy detallado de lo que queremos y balancear lo mejor posible esas dietas para no tener que echarle o adicionarle a la dieta nada raro, nada externo, nada sintético. El salvado de arroz, entonces, excesos en la dieta causa disminución en el crecimiento y en la eficiencia alimentaria. Tiene inhibidores de tripsina, que ya dijimos que son sensibles al calor. Niveles altos de ácido fítico. Disponibilidad del fósforo mejora en aves adultas. Opción en aves de postura hacia el final del ciclo. Por eso yo les comentaba que hay que pensar en esos compuestos que me den esas gabelitas con la absorción de fósforo, con la biodisponibilidad de fósforo, principalmente en aves de postura. Desde luego hacia el final del ciclo es cuando más tenemos problemas de cáscara, porque ya hay un desgaste del ave. Entonces, pues es una alternativa. Bueno, los subproductos de la pastelería, industrias productoras de pasteles, ponqués, tortas, etcétera, harinas que vengan de ahí, varía el contenido en grasas, fibra y ceniza, la cascarilla de frijol soya, que no es principalmente fibra, la piedra caliza, que es calcio y ceniza, que es importantísima en el caso de las ponedoras, alto contenido de sodio y lo que principalmente, bueno, el grueso son las sales en ingredientes crudos. Bueno, saltamos un poquito de ingrediente, ahora vamos a ver la melaza, que es un producto del refinado del azúcar de consumo humano. Contiene agua, bajo valor energético y proteico, principalmente su uso se da en áreas productoras de caña. Tiene un 46 a 48% de azúcar, prácticamente igual que la remolacha. Estimula el apetito, da una textura agradable para el ave y es esa melcocha que necesitamos para que se peguen, para que se cohesionen, para que se unan esos ingredientes que hemos visto con anterioridad. Si yo les tengo que tener herramientas para que se compacten, digámoslo así. Eso es lo que es una peletizadora en presencia de la melaza. Reduce partículas de polvo en el alimento. Cuando nos excedemos, precisamente, tiene una acción laxante. Entonces, señores nutricionistas, el balanceo todo el tiempo de los ingredientes, de lo que tengamos. Acuérdense que un laxante es un promotor
del peristaltismo intestinal. Bueno, otro compuesto, otro ingrediente, la alfalfa deshidratada, tiene un alto nivel de proteína, eso ya lo han visto los otros profes, del 18 al 20% de proteína. Por el proceso térmico del secado queda un nivel de lisina de un 10 a un 20%. Nosotros tenemos que secar esa alfalfa. Perdemos calidad de proteína, sí, pero aún sigue siendo de buena calidad y de un buen porcentaje. Alto contenido de fibra. Es una fuente de xantófilas, o sea, ayuda en la pigmentación. Factores de crecimiento no identificados se han reportado en pavos sin reproductoras. Mínimo tiene 200.000 unidades internacionales de vitamina A. Excelente alternativa para la coloración de la canal, por eso recomiendan hasta un 5% en la dieta. Y el exceso lleva a la formación de saponinas y ácidos fenólicos. La torta de soya, la torta de soya es supremamente importante a nivel mundial. Colombia consume torta de soya y es un estándar mundial contra el cual se comparan las demás fuentes de proteína, teniendo un excelente perfil de aminoácidos. La variación de la proteína depende entonces de la variedad de la semilla que se tenga y la extracción y el aprovechamiento de los aceites que tiene la soya. Bueno, parte de la anatomía de la soya. Tiene altos niveles entonces de aminoácidos. Una soya es como un frijol, ¿no? Yo me imaginaba cuando era estudiante que la soya era, no sé, como un salvado, como una vaina ahí livianita. Y no, la soya es como un frijol. Se descascarilla el frijol. Para obtener un buen nivel de aminoácidos, es decir, que se concentre, que por peso, cuando yo lo descascarrillo, pues el grano como tal pierde peso y tenemos los aminoácidos más concentrados, ¿no? Si no lo descascarillo, si no le quito esa cubierta, pues se van a diluir más en el peso los aminoácidos, por eso reportan un bajo nivel de aminoácidos. El hecho de no descascarillarlo, pues voy a tener más fibra y baja energía metabolizable. Bueno, igualmente la etapa de la cosecha es muy importante. Aceite en etapas tempranas del desarrollo de la semilla. Si queremos aprovechar el aceite de soya es en ese momento cuando lo tenemos que cosechar. La proteína empieza a depositarse hacia el final de la maduración. Entonces, ¿para qué quiero yo la torta? Si para que sea un ingrediente de la dieta, o si al contrario quiero aprovechar ese aceite, entonces ¿en qué momento lo voy a coger? El 65% de proteína, 35% de aceite y el 4% el peso de la cascarilla. O sea que la cascarilla o la cubierta, la vaina, tiene una importante participación en este caso, ¿no? Descascarillado, partido y acondicionado a 70 grados, luego se parten hojuelas de 20.25 milímetros de espesor, maximizando la extracción de aceite con el solvente hexano, que es un carcinógeno. Para que lo tengamos presente. Cuando están aprovechando el aceite de la soya, se adiciona un compuesto carcinogénico, que se llama el hexano. Debe ser retirado, desde luego, con algunos absorbentes con D. Debe ser, bueno, es inflamable de hecho, carcinógeno, ya lo dijimos, y causa un daño hepático agudo en las aves. Eso hace el hexano, en el cual se aprovecha el aceite de la soya. Dietas en harinas son generadoras de ambientes polvorosos,
y causan apelmazamiento en silos y tolvas. La torta de soya tiene, en cuanto a la toxicidad, tiene unos factores antinutricionales que son inhibidores de proteasas, como la tripsina. Entonces, causa una hipertrofia compensatoria del páncreas, disminución del peso pancreático y baja en la producción de huevos. Inhibidores de proteasas, en este caso la tripsina, pues la tripsina lo que hace es que desdobla la proteína, ¿no? Para ser biodisponible, para ser absorbida. Pero si tenemos un inhibidor de la tripsina, pues la tripsina no cumple su función. Por tanto, el alimento pierde nutrientes, pierde el aprovechamiento de aminoácidos, en este caso, y de proteína, pues. Al calentar, cambia su color y evaluar como control de calidad. Entonces, a la observación puede ser válido hacer un chequeo, un monitoreo en el calentamiento, en la preparación de este insumo. Tiene los alfa galactósidos, o sea, bueno, un ejemplo de un oligosacárido son los alfa galactósidos que disminuyen la energía metabolizable, causando una disminución de la digestibilidad y un aumento del tránsito intestinal. Las aves no tienen la enzima alfa-1,6 galactosidasa en la mucosa intestinal, por tanto no la pueden contrarrestar, no la pueden digerir. Entonces, eso ofrece una mala consistencia de las heces, las camas son húmedas, o sea, hay un aumento en la permeabilidad y un poder, una facultad hipersecretoria del intestino y que llevan a las camas húmedas, y el hecho de pisar todo el tiempo en camas húmedas pues lleva unas lesiones en la almohadilla plantar. Consta de un 6% de sucrosa, 1% de rafinosa y 5% de estaquiosa. Pueden ser muy ricos para otras especies, para las aves no. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí de esta cartera de nutrientes? No, profe, todo bien. Bueno, entonces, permítame un momento, voy a mirar el siguiente tema. Deme un minutico. Bueno,
Continuemos con la soya integral. Igual como buena soya es fuente de proteína y de energía, es costosa, tiene el 18% de proteína y el 20% de aceite. A lo largo del procesamiento térmico, igual tiene inhibidores de tripsina. Aquí está. El procesamiento térmico igual juega un papel muy importante para la actividad enzimática, en donde desde luego no se hace disponibles lo que es la proteína, por ende los aminoácidos, llevando por el caso de las ponedoras, a una disminución en la producción y el tamaño del huevo. Acuérdense que el tamaño del huevo está ligado a unos aminoácidos que ya se los mencioné en clases pasadas, o la clase pasada, o antepasada. Entonces, la soya tiene el mismo inconveniente cuando es mal procesada en el calentamiento térmico. Por eso, la lesión en el páncreas es severa. Se habla de hasta un 300% del peso del páncreas. Y algunos, pues, son capaces de percibir ese subprocesamiento o ese sobrecalentamiento y dicen que tiene un sabor a almendra cuando no ha sido procesado de la mejor manera, o sea, cuando no ha alcanzado unas temperaturas adecuadas, y tiene un sabor a quemado cuando por el contrario hay un sobrecalentamiento del grano, en la tolva, en el extruder, bueno, en alguna partecita de su procesamiento, llevando así entonces a la destrucción de lisina y de algunos aminoácidos sensibles al calor. Bueno, la temperatura óptima del procesamiento es 122 a 126 grados. Deposición directa de su grasa altamente insaturada en la canal del ave. Es muy importante porque también la grasa le da palatabilidad a la carne, en el caso del pollo. Y cuando hay un exceso, también, además de su inconveniente intestinal, reportan que hay canales que son aceitosos al tacto. Es bien difícil porque pues hacer esa prueba, hacer esa muestra debe ser muy difícil. Desconozco quién la haga y cómo la haga. La literatura sí reporta eso, pero poner a una persona en una planta de beneficio que haga esto, pues no es tan fácil, no es tan fácil. Y es una fuente muy rica, fue una fuente aceptada, una fuente muy buena de vitamina E como finalizador en el caso de pollo de engorde. Los subproductos del maíz está el famoso gluten, que consistiría en que es 60% proteína, poca lisina. El forraje mismo del maíz, la cáscara, el tallo, que contiene un 20% de proteína, que funciona más como fibra, y son producto de la molienda en húmedo para la manufactura de la miel de maíz en fructosa. La remoción tanto del almidón como del germen sean altamente concentrados en los compuestos proteicos. El gluten es rico en xantófilas, que a su vez lleva a la pigmentación. Por eso hablamos aquí que las gallinitas que eran criadas por nuestros abuelos, efectivamente los huevitos eran de una yema amarilla, 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 naranja, casi mejor dicho roja. Y tenemos la concepción que entre más roja es mejor y más sano y más campesino y más rústico, entonces mucho mejor. Pero así mismo ya les he dicho que yo puedo lograr en un galpón de gallinas hacinadas esa pigmentación, esa coloración. ¿Me vale un billete? Sí, me vale un billete.
pero lo puedo conseguir y en el mercado me lo pagan porque ustedes están dispuestos a pagar un huevo de yema roja un poquito más caro. Entonces, retomamos entonces la concepción cultural o el tema cultural con respecto a eso. La torta de algodón. Yo sé que la usamos, nosotros en la compañía la usamos en la planta de alimentos en la que somos socios, la usamos. Es poco usada en dietas de aves en general, usadas en zonas de producción algodonera. Lo negativo, y este es otro de los factores antinutricionales que tienen nuestros granos, es alto contenido de fibra y gocipol. ¿Qué es el gocipol? Entonces, es un pigmento en las glándulas de la semilla que se encuentra, es un pigmento que se encuentra localizado en las glándulas de la semilla del algodón. Es un 1% total, es inerte, no tóxico. Se liga a la lisina y no la deja ser disponible. Imagínense eso, igualmente. Pues no deja que sea disponible un aminoácido tan importante. Tiene una coloración verde, que es por el hierro en la yema del huevo. Y eso ocurre cuando se deja acumular mucho huevo en las bodegas de las diferentes empresas. O es una cosa totalmente diferente al color verdecito, pardo de algunas cáscaras o hasta las yemas de las gallinitas de campo. Eso es otra cosa. Dicen algunos que le ofrecería entonces a la yema una coloración también rosada por el efecto de los ácidos grasos ciclopropenoides. Y por eso se adiciona, aquí está la contra, se adiciona hierro para inactivar el gocipol libre. Entonces, es la contra para el gocipol compuesto de la torta de algodón. Bueno, vamos a dejar hasta ahí en cuanto a los nutrientes, en cuanto a los ingredientes de las dietas. Hemos visto los más y los menos. Hemos visto la importancia del calentamiento, del procesamiento, mejor, de los diferentes ingredientes y las consecuencias. Hemos mencionado algunos factores antinutricionales que tienen los principales compuestos de una dieta para aves. Entonces, no sé qué preguntas tengan hasta el momento. Vienen de clase desde temprano, entonces creo que ya es justo. Dudas, preguntas, los escucho. O si todo está claro, pues maravilloso. Profe, yo creo que el tema quedó claro. Bueno, el repertorio que podamos tener nosotros de nutrientes, de ingredientes de la dieta, hace que la clase sea lenta, tonta, cansona, ¿no? Pero ustedes, lo que finalmente hoy en día con las herramientas tecnológicas que se tienen, o con un simple Excel, y hoy en día con software para la formulación, para el balanceo de dietas, pues hace esto algo más dinámico. Entonces yo voy escogiendo un compuesto, un elemento en las dietas y lo pongo y lo meto en una matriz y me dice tanta proteína, tanto almidón, tanto carbohidrato, etcétera, para completar unos requerimientos nutricionales. Entonces ahí es cuando ya se vuelve más dinámico y desde luego nuestro laboratorio es la misma ave en sí. Si yo me excedo en uno, entonces voy a presentar diarreas o un mal crecimiento o una disminución en la postura. Esos son los ejemplos más prácticos
y la mejor manera de ir comprendiendo la utilización de cada uno de estos elementos. Eh, Hace parte de la bioquímica el entender, el acordarnos de los pentanos, el acordarnos de las antófilas. Ese tipo de detalles corresponde a esa bioquímica que ustedes eh, vienen ya unos duros en eso. Entonces, la bioquímica es la principal herramienta en el tema de la nutrición y la fisiología. ¿Listo? Entonces, dejamos hasta ahí y nos veremos entonces el día jueves. No tengo en el calendario que ustedes tengan práctica, entonces sigue siendo nuestra clase jueves de 8 a 10. ¿Listo? A ustedes muchas gracias. Nos estamos hablando, nos estamos comunicando. ¿Listo? No sé, dudas, preguntas, así nomás. Profe, Dice, dime. es que te iba a comentar. Lo que pasa es que nosotros tenemos práctica, pero algunos viven muy lejos. Sí. Entonces, ¿Sí tienen práctica? sí, señor. Sí. Entonces, María Clara, dime. Pues el jueves no, algunos no pueden entrar a la clase, por lo que la práctica, el bus llega a las 11 de la mañana y ya tenemos a las 11 tenemos que ir pues a la práctica que nos corresponde. Por eso, o sea que la clase entonces sería de 7 a 9. Sí, profe. Listo, entonces, última palabra. María Clara, el jueves clase de 7 a 9. Listo. Ok. Quedamos así entonces. Muchas gracias a todos. Feliz día.